Alright, bienvenidos para atrás. Pues hoy vamos a ir para atrás un estudio más básico y va a ser sobre el Evangelio de la Gracia de Dios. Cuando empezamos nuestro ministerio, lo empezamos porque en nuestro lugar no hay gente que predica o enseña el Evangelio claramente. Y muchos predican la cruz, predican gracia, pero también predican y enseñan que se necesita observar y seguir en la ley de Moisés. Entonces, por causa de no dividir correctamente, están enseñando doctrina de Pablo, que es salvos por gracia, y también están enseñando que necesitas seguir en la ley. Y esto causa bastante confusión. Muchos a veces una semana escuchan una predicación que eres salvo por gracia, luego la siguiente semana escuchan un sermón de Mateo, Marcos, Lucas y Juan que dices que necesitas ser paciente hasta el final, que necesitas seguir en obras. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo es que somos salvos? Y muchos dicen, si les preguntas qué es el Evangelio, muchas veces gente no te puede decir claramente qué es el Evangelio. Y pues hace rato estábamos hablando que el momento que cuando al fin escuchamos el Evangelio claramente, que es como una luz, ¿verdad? Entonces, en cristianismo hay muchos que no entienden qué es el Evangelio. Diferentes grupos te van a decir algo diferente, diferentes iglesias te van a decir algo diferente. Y pues sí, ¿cuál es? ¿Verdad? Y muchos enseñan enseñanzas de hombres o tradiciones de hombres o tradición de una iglesia. Oh, pues nuestros padres en la iglesia, en historia, ellos predican la hostia o lo que sea, ¿verdad? Y pues hay mucha confusión. Algo que pasa a veces cuando gente va al mundo y les predica a incrédulos, dicen, arrepiéntate y cree en el Evangelio. Eso dicen. Ven algo inmundo y dicen, arrepiéntate y cree en el Evangelio. El incrédulo va a decir, ¿arrepentirme de qué? Ellos no saben sus propios pecados. Y luego, ¿cuál evangelio? ¿Qué es el evangelio? Gente dice que toda la Biblia es el evangelio. Um, Estudiamos que hay diferentes evangelios, estudiamos diferentes dispensaciones de Dios, diferentes maneras que Él opera con hombres. Evangelios significa buenas noticias. Entonces, hay diferentes buenas noticias en la Biblia, pero no hay solamente un evangelio, tampoco hay dos evangelios, hay bastantes evangelios en la Biblia. Entonces, ¿qué significa eso? Y pues muchos enseñan que el arrepentimiento es apartarse del pecado, que vas a cambiar la manera que vives tu vida. Eso no es lo que significa arrepentirte. Arrepentirte es cambiar tu mente. Ahorita estamos estudiando Romanos capítulo 2, versículo por versículo, y miramos que arrepentirte es cambiar tu mente, que sientes dolor y cambias tu mente. Por eso es que te arrepentiste, ¿verdad? No haces algo mal. Entonces, arrepentirte no es cambiar tu vida, no es cambiar la manera, no es apartarte del pecado, sino es cambiar tu mente. Te necesitas arrepentir de algo antes de poder creer algo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio del reino que dice Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Y cómo es que somos salvos? Que la Biblia dice diferentes maneras y diferentes órdenes que Dios instruye a los hombres. Entonces se necesita leer, estudiar para poder discernir cuál es nuestras instrucciones. La Iglesia Católica, ella enseña que se necesita ser bautizado en agua para quitarte tus pecados de Adán. Que cuando naces ya tienes pecado de Adán. Pero bebés, ellos no tienen
conocimiento de bueno y malos. Ellos no han hecho bueno y malo. Entonces, eso es una enseñanza de hombre. No se encuentra en la Biblia que un hijo nace y tiene pecados del padre. No se encuentra en la Biblia. Pero ellos enseñan que se necesita ser bautizado para entrar la salvación y luego se necesita seguir en obras para perseverar en la gracia de Dios. Para seguir en un estado de la gracia de Dios necesitas hacer obras. Es lo que ellos enseñan. Pero en 1 Corintios capítulo 1, Pablo dice que la predicación de la cruz es el poder de Dios para salvación. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Predicando obras, predicando palabras vanas, predicando sabiduría de hombre, predicando bautismo, hecha la cruz de Cristo en vana. Versículo 18 dice, porque la predicación de la cruz es insensatez para los que perecen, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Entonces, no se necesita bautismo conforme al Evangelio de Pablo, pero en otros lugares sí se dice que bautismo es importante. Hay razones por qué gente bautiza cuando son niños o cuando le dicen un bautismo público para declarar en frente del público que nombras el nombre de Cristo. Aceptando Cristo como tu Salvador tampoco te salva. Gente dice, si aceptas Cristo, eres salvo. Si aceptas Cristo como el Señor de tu vida, eres salvo. Cristo ya es Señor de todos. Cristo es el Rey de Reyes. Hoy, no es Rey hoy en Jerusalén, pero Él es Rey de toda la creación. Dicen Filipenses que cada persona en el cielo, debajo del cielo, todos se van a hincar a Cristo, ¿verdad? Él es el juez de todo. Entonces, si vamos a Jacob, capítulo 2, dice Jacobo que no es suficiente nomás creer en Dios, no es suficiente nomás creer que Jesús es el Cristo. En Jacobo 2:17 dice, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta por sí misma. Jacobo, si cuando lees el libro de Jacobo, Jacobo nunca menciona la cruz de Cristo. Nunca menciona que necesitas a creer que Cristo murió por tus pecados. Nunca lo menciona. Dice en versículo 18, más alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un Dios? Haces bien. También los demonios creen y temblan. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando Jesús iba alrededor del país, había demonios que lo reconocían y dicen, Jesús, dice, Hijo de Dios, como, ¿qué estás haciendo aquí? Este no es el tiempo y por favor no los castigues. Ellos sabían que Jesús era Dios. Entonces, aquí Jacobo dice, no es suficiente creer que Jesús es el Hijo de Dios. Se necesita obras, dice Jacobo. Versículo 20 dice, mas, oh hombre vano, ¿quieres saber que la fe sin obras es muerta? Dice, si no tienes obras, tu fe es muerta. Si alguien te dice, necesitas hacer algo, ok, te creo que lo necesito hacer. Pero si no lo haces, ¿creíste si estás obedeciendo a esa persona? ¿Verdad? No estás creyendo.
estamos en el invierno, necesitas llantas de clavo para manejar en el hielo. Oh, sí te creo, pero nunca las pones. Entonces, ¿crees que necesitas llantas de clavo para poder manejar en el hielo? ¿Verdad? Eso está diciendo. Si no obedeces lo que dice Jesús, lo que dijo Jesús era, si me amas, obedeces mis mandamientos. ¿Verdad? El que me ama permanece en mis palabras. ¿Y qué enseñó Jesús? Pues vamos a ver que Jesús, Él enseña lo mismo que los profetas de antes. ¿Ok? Si vamos a versículo 24, aquí dice, vosotros veis pues como por las obras es justificado el hombre y no solamente por la fe. No eres justificado por la fe, dice, que eres justificado por las obras. Algo importante es que Jacobo, él está predicando un diferente evangelio, un diferente mensaje. El contenido de Jacobo es que si crees Jesús, vas a obedecer que mandó Jesús. ¿Ok? Si vamos a capítulo 1, aquí en Jacobo, en versículo 22, dice, más sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Dice, no nomás escucha la palabra, sino haz lo que escuchas. Porque si alguno, versículo 23, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él si consideró a sí mismo y se fue, inmediatamente se olvidó qué tal era. Aquí Jacobo está diciendo, el que escucha la palabra y no lo obedece es como una persona que se mira en el espejo y ya cuando se va, se olvida cómo se mira. ¿Por qué no vas a obedecer los mandamientos si los escuchaste y lo creíste? ¿Verdad? No seas como una persona que se olvida cómo se mira, dice Jacobo. Si vamos al libro de Juan, en Juan 20, Juan, él tampoco en su libro, en su evangelio de Juan, él nunca dice, Cristo murió por tus pecados y por la cruz tienes perdón de pecados. Nunca lo predica. Si lo pueden encontrar, por favor, mándenme un mensaje y podemos hablar de esto. Pero dice en Juan 20:31, dice, por estas están escritas, este libro está escrito, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok. Dice que este libro fue escrito para que puedas creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que puedas tener fe en su nombre. Pero como dijo Jacobo, no es solamente creer, es obedecer, porque bastantes veces, si vamos a Juan 15, dice, necesitas obedecer mis mandamientos. Si crees en el nombre de Jesús, necesitas seguir en sus mandamientos. Dice en Juan 15, versículo 6, dice, si alguno no permaneciere en mí, es echado fuera como el pámpano, y se seca, y los recogen y échanlos en el fuego y arden. Si no escuchan, van a ser quemados. Y es una figura de alguien que está podando en el campo y las ramas malas los tiran a una fogata, ¿verdad? Versículo 7 dice, si permaneceréis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, todos los que quisierais, pediréis y os será hecho. Si lo pides, lo que quieras, pida y Dios se lo va a dar. Es lo que está diciendo. Si permaneceres
en su palabra. Eso solamente es posible porque en el nuevo pacto ellos van a tener el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a orar por ellos. El Espíritu Santo les va a ayudar a pedir cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces no es cualquier cosita que ellos quieran, una camioneta o lo que sea, ¿verdad? Es lo que ellos como sacerdotes de Dios, el Espíritu Santo va a orar, a hablar en ellos. Igual que el Espíritu Santo habló en Esteban, igual que el Espíritu Santo habló por Pedro en Pentecostés, ¿verdad? Es el mismo Espíritu que va a pedir cosas por ellos. Entonces, si vamos a versículo 10, dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice en versículo, si vamos a versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os amé. Entonces gente dice, por eso Jesús no está enseñando la ley de Moisés, él nomás está diciendo que necesitas amar tu prójimo, que necesitas amar las otras personas. La ley ceremonial, eso ya se quitó, los días festivos, pero todavía hay ley moral, es lo que enseñan. Pero vamos a ver que amar tu prójimo, amar cada uno, es la ley de Moisés. Nada ha cambiado. Jesús todavía está enseñando la ley. Si vamos a Marcos 12, Marcos 12, versículo 28. Dice, y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Verdad? Sí, en Marcos 12, 28. Y luego dice en versículo 29, dice, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, hoy Israel, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás el Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Dice, el primer mandamiento es amar a Dios. Gente los cambian. Pues necesitamos amar a nuestro prójimo. Eso es más importante que doctrina. Eso es más importante que estas divisiones. Pues amar a Dios es amar lo que Él dice. Amar a Dios es amar sus instrucciones para hoy. Amar a Dios es, aunque haya diferentes instrucciones antes, es hacer lo que Él está diciendo hoy. ¿Verdad? Igual que nosotros cambiamos instrucciones, pues ayer te dije esto, pero ahora te digo esto. ¿Verdad? Vamos a seguir lo que Él dice. Pero gente lo cambia. Gente lo cambia. Y es con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Amas a Dios con toda tu alma? ¿Amas a Dios con todo tu corazón, mente? Creo que estás mintiendo si dices que sí, pero porque hay nadie, solamente uno que pudo. Versículo 31 dice, y el segundo mandamiento más importante, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces está diciendo, si cumples estos dos mandamientos, cumples toda la ley. Porque uno, nunca vas a pecar, entonces nunca va a haber necesidad de hacer ofrenda de pecado. Nunca, si amas a Dios todo el tiempo, nunca vas a pecar, ¿verdad? Estás siguiendo la ley completamente. Versículo 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo es
que todos los holocaustos y sacrificios. Holocaustos también significa un sacrificio quemado. Eso es lo que significa holocaustos. Entonces, este escriba dice, oh ya, amar Dios, amar prójimo, haciendo eso, cumple todo y es más importante que los holocaustos y sacrificios. ¿Verdad? Si cumples eso, eso es más grande. Entonces, toda la ley se cumple en amar tu prójimo. Pero ese es el segundo. El primero es amar a Dios con todo tu entendimiento, con toda el alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Hay días que uno no tiene la fuerza para amar a Dios, ¿verdad? Estamos pensando de trabajo, lo que sea, nuestras propias codicias. No, pues yo quiero hacer esto, ¿right? Si vamos a Marcos capítulo 1. Jesús enseña la ley. Gente piensa que al segundo que llegas al Nuevo Testamento, el segundo que llegas a Mateo 1:1, ya llegamos a la gracia de Dios. No, esto todavía se sigue en el Testamento Antiguo. El Nuevo Testamento todavía ni empezó cuando nació Jesús. Y un día vamos a hablar de esto, pero ni estamos en el Nuevo Testamento nosotros. Pero en Marcos 1, versículo 44, un leproso y es sanado, es hecho limpio y Jesús le dice, versículo 44, 1:44, y le dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. En el libro de Levítico hay un capítulo que se dedica a leyes de si hay un leproso y es sanado o si no es sanado, leyes de qué deben ofrecer después de ser limpiados. Y aquí Jesús dice, yep, ya eres limpio, ahora ve, obedece Levítico. Ve, obedece estas leyes que Moisés dijo. Él no está diciendo, yep, ya eres salvo por gracia. No está diciendo eso, dice, ve, obedece la ley. Jesús está siguiendo con la ley. Si vamos a Mateo 23, aquí a la izquierda, Mateo 23, versículo 1, dice, entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Estos escribas y fariseos, ellos tienen una posición en el templo, en la cátedra, ¿verdad? Había el tabernáculo en tiempos pasados y luego el templo y eran los sacerdotes que se sentaban allí, eran los maestros de la ley, ¿verdad? Entonces dice, estos escribas, estos fariseos, ellos tienen la autoridad de Moisés que descendió desde entonces, desde Aarón y todos esos sacerdotes. Versículo 3 dice, así que todo lo que ellos dijeren que guardéis, guárdalo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dice, lo que enseñan estos fariseos escribas, hazlo. Ellos están enseñando la ley de Moisés. Necesitas hacer eso, pero no hagas lo que ellos hacen, porque ellos enseñan, pero no lo hacen. Hace 2 semanas estudiamos eso en Romanos 2, capítulo 1, ¿verdad? Que hay gente que juzga, pero hacen lo mismo, ¿verdad? Y eso es algo de hoy nomás. Gente dice, oh, pues yo no puedo ser cristiano, yo no puedo creer en Dios, o porque mira a esos sacerdotes o mira a esos cristianos, ellos también son hipócritas, hacen lo mismo. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué dice? No más por haber nuestras acciones, no rechazan la verdad. Porque ven nuestras acciones, nuestra carne, no van a abrir la Biblia. Y por eso es importante nosotros que ya somos salvos, seguir andando
en piedad y no conforme al mundo. Pero aquí Jesús dice, sigue la ley en Mateo 23. ¿Okay? Entonces, si tú quieres seguir Jesús en sus mandamientos, es seguir la ley. Si tú dices que necesitamos seguir lo que Jesús enseñó conforme a su ministerio en la carne, es seguir la ley. Te estás poniendo debajo de ley. ¿Okay? Si vamos a Mateo 5, pues no Mateo 5, pero muchos les gustan el sermón en el monte, ¿verdad? Que Mateo 5, Mateo 7. Y en realidad Jesús está haciendo la ley más difícil en esos dos capítulos. Porque Él dice, has escuchado que no debes cometer adulterio, ¿verdad? Pero luego dice, si miras con codicia, ya cometiste eso. Entonces, Él está diciendo que la condición es en el corazón. La condición no es cómo caminas, sino en tu corazón. Entonces, Jesús hace la ley más difícil. Y pues Israel necesitaba reconocer a Jesús como este Cristo, creer en su nombre y creyendo en su nombre iban a obedecer. ¿Ok? Y pues algo que mencioné empezando nuestro estudio es que un hombre, si le dices, te necesitas arrepentir, a decir, ¿de qué? ¿Verdad? Se necesita saber en uno que tienes pecado. Se necesita predicar el pecado. Se necesita predicar que tenemos pecado en nosotros. Todos somos llenos de pecados. Aunque yo no puedo mirar la carne, yo no puedo mirar solamente si estás en la calle haciendo cosas, pero Dios mira los corazones. Dios sabe qué está dentro de nosotros. Y conociendo quién es Dios, conoces que tú eres inmundo delante de Él. Como dice Isaías, que sus labios eran sucios delante de Dios. Entonces, si vamos a Romanos 1, Pablo dice en Romanos 1 que somos llenos de toda injusticia, de pecado, que somos llenos de maldad. Dice, es bueno que estamos estudiando esto ahorita en Romanos. Ahorita en Romanos estamos en Romanos 2 y pues todavía vamos más de un mes, yo creo, hasta que llegamos a doctrina del misterio y de gracia, ¿verdad? Y pues se pone difícil nomás en las enseñanzas de Pablo en los primeros capítulos. Pero dice aquí en Romanos 1:29, siendo llenos de toda injusticia, de fornicación, de maldad, de avaricia, de malicia, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, una gran lista, ¿verdad? Sin entendimiento, soberbios, ¿verdad? Muchas cosas, hay más de 20 pecados que ahí menciona Pablo, pero en versículo 32 dice, los cuales conociendo el juicio de Dios, a saber que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solamente las hacen, más aún se complacen con los que las hacen. Se disfrutan con el pecado. Gente le gusta el pecado. Conocen que es algo malo. Dios nos dio una conciencia para saber que es malo, pero gente todavía disfruta. Hay gente que dice, yo quiero ir al infierno porque iban a estar todos mis amigos. Piensan que va a ser una fiesta. Es locura pensar eso, ¿verdad? Oh, pues todos los chidos van a estar allí, pues yo me voy también. No, allí vas a estar separado de Dios. Todo lo que es bueno viene de Dios. Entonces tú estás tomando la decisión de disfrutar pecado y ir a un lugar sin Dios. Ahorita en esta vida, si no quieres Dios, entonces en la vida después también vas a estar sin Dios. ¿Ok? Entonces en Romanos 2, versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno según sus obras. Dios es un juez justo y Él va a pagar cada uno sus obras. Cada uno no va a escapar
el juicio de Dios. Todos vamos a estar delante de Dios y vamos a dar un testimonio de nosotros, de lo que hicimos. Y Él va a juzgar justamente. Versículo 13 dice, porque no los que oyen la ley son justos delante de Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Es igual lo que enseñó Jacobo, ¿verdad? Los que oyen no son los justos, es el que hace la ley. Es lo mismo que dice Ezequiel, es lo mismo que dice Jesús. Esto vamos a estudiar más en detalle en 2 semanas en nuestro estudio de Romanos, pero es los hacedores que serán justos. Versículo 16 dice, en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Cristo Jesús, según mi evangelio. Aunque escaparás los tribunales de América o de los terrenales, no vas a escapar Dios. No vas a escapar Dios. Dios sabe todo. Aunque a lo mejor eres el único que sabe, Dios lo sabe. Dios te sabe más mejor que tu pareja. Dios te sabe más mejor que tú mismo. Él sabe todo. Y pues Él va a pagar a cada persona según sus obras. Todavía no llegamos a las buenas noticias, ¿verdad? Esas malas noticias. Porque tenemos pecado nosotros. Somos llenos de pecado. Si vamos a Gálatas 3. Gálatas 3 es como un comentario de Romanos, de que la ley no los justifica. Dice en Gálatas 3:10, dice, porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de maldición están. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley es más de 600 mandamientos. La ley es bastante. Tocas algo inmundo, te necesitas purificar con agua, bautismo. Te necesitas hacer esto y esto y esto y esto. Dice, eres debajo de maldición, porque si no obedeces todas, entonces ahorita vamos a leer en Jacobo, que eres culpable de toda la ley. Es una maldición porque se necesita hacer todo. En Deuteronomio dice, maldito es el que no confirma cada ley, ¿verdad? No se puede ser nomás 500 de las leyes, pero esos 100 no los quiero. Se necesita hacer cada una. Si vamos a Jacobo, Gálatas 3:11 dice, más que por la ley ninguno se justifica delante de Dios, es manifiesto porque el justo por la fe vivirá. Nadie que hace la ley será justificada. Tus obras no suficientes para ser justificado, declarado justo delante de Dios. Si vamos ahora sí a Jacobo 10 o Jacobo 2. En Jacobo 2, versículo 10, dice, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y sin embargo ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. No importa si tienes un récord limpio, el momento que quebras una ley, te echan a la cárcel, right? No importa si estás guardando todas las leyes, el momento que ofendes uno, ofendes y eres culpable de todos. Versículo 11 dice, porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no hubieras cometido adulterio, pero hubieras matado, ya eres hecho transgresor de la ley. ¿Qué estudiamos en Romanos? Que el que mira una persona y tiene odio, ya cometió homicidio, ya lo mató en su corazón. Jesús enseña, si miras con codicia una persona, ya cometiste fornicación, ¿verdad?
Entonces, ¿quién puede escapar de este juicio? Jacobo no lo dice en versículo 12, gracias a Dios que murió por nuestros pecados. Él no enseña eso en Jacobo. Pero dice, se necesita hacer todo. No son los que oyen, porque dice en capítulo 1, no son los que oyen, sino los que los hacen. Entonces, ser hacedores, ¿verdad? Entonces, en Romanos, Pablo está diciendo lo mismo que Jacobo estaba diciendo. Pero él dice que se necesita o si no serás juzgado. Si vamos a Gálatas capítulo 5, Pablo dice que la ley no aprovecha. Pablo tiene más información que los otros. Gente dice, pues Pablo escribió Romanos y Jacobo, él está corrigiendo Pablo. Nomás es una enseñanza que gente enseña porque están confundidos de lo que Jacobo dice que no es por fe solamente, sino por obras también. Pero Jacobo, él no tenía entendimiento. Cuando él escribió la epístola de Jacobo, él no tenía entendimiento de la revelación del misterio. No tenía entendimiento de lo que Pablo sabía. ¿Ok? No es que Jacobo era menos, él nomás no recibió esa información. Igual que los profetas de antes tampoco recibieron información del misterio, porque era misterio. ¿Ok? Pero en Gálatas 5, versículo 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidaréis, Cristo no os aprovechará nada. Dice que circuncisión, un mandamiento que empezó en Génesis capítulo 7 con Abraham, que dice, Dios le dijo a Abraham, tu simiente se necesita ser circuncidado para ser hecho participante de este pacto. Entonces, por más de 1000 años, esta simiente de Abraham se estaba participando en circuncisión para ser parte del pacto de Dios. Y aquí Pablo dice que la circuncisión no te aprovecha. El mandamiento más grande de la carne, ¿verdad? Dice, si piensas que circuncisión te va a aprovechar, Cristo no te aprovecha. Wow. Dice versículo 3, y otra vez vuelvo a protestar, otra vez lo dice, ya lo dijo y lo va a decir otra vez. A todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Cristo se ha vuelto sin efecto para vosotros, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si tú piensas que bautismo, confesión de pecados, cualquier obra de la ley te aprovecha, Cristo no te aprovecha. Si tú piensas que viviendo una vida buena y amando a tu prójimo aprovecha, Cristo no te aprovecha. Cuando digo eso es, si tú piensas que eso te va a justificar, pues Dios va a ver mis acciones, Dios va a ver mis obras, Él va a ver que soy una buena persona, Él va a ver que yo soy digno de vida eterna. Si tú piensas eso, Cristo no te aprovechó nada y caíste de gracia, dice. Tus obras no te aprovechan para tu justicia delante de Dios. ¿Ok? En versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Ok? Todos somos pecadores, todos somos dignos del juicio de Dios. La ley enseña que somos culpables delante de Dios. La ley enseña que no podemos ser justificados. En Romanos 3, versículo 9, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de ellos son los gentiles.
No, en ninguna manera, porque ya hemos probado antes a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Pablo está diciendo que estos judíos que fueron dados la religión de Dios, que fueron dados los pactos, que fueron los oráculos de Dios, que recibieron las promesas, que ellos también son debajo de pecado. Nadie es justo. Versículo 19 dice, ahora sabemos que todo lo que la ley dice a los que están debajo de la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley es solamente una luz que enseña nuestro pecado. Estamos en un cuarto oscuro, abrimos las cortinas y ¡zas! Enseña todo el polvo. La ley es eso. Ya éramos culpables, ya éramos dignos, ya teníamos pecado, pero la ley solamente nos ayuda a ver eso. Porque la ley dice, haz esto. La ley dice tantas cosas. Y dice, no es los que nomás escuchan, no es solamente los que hacen parte de la ley, es los que hacen todo. Pero debemos ver que no podemos hacer todo. La ley enseña que tenemos pecado. Si vamos a Gálatas 3, Gálatas 3, en versículo 19, dice, ¿de qué pues sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada por ángeles en mano de un mediador. Versículo 21 dice, ¿es pues la ley contra las promesas de Dios? No lo permita Dios, porque si hubiese dado una ley que pudiera vivificar la justicia, verdaderamente habría sido por la ley. Entonces, si había una ley que uno puede obedecer y tener justicia, ser declarado justo, hubiera sido por esta ley. Pero por la ley no puedes ser declarado justo. ¿Ok? Versículo 22 dice, mas la escritura encerró todo debajo de pecado para que la promesa por la fe de Cristo Jesús fuese dada a los que creen. Entonces, la ley fue para traernos a Cristo. La ley fue para enseñar nuestros pecados, para que debemos reconocer que necesitamos un Salvador, que nosotros mismos no podemos seguir con obras, que nosotros mismos no podemos ganar nuestra propia justicia. No es posible. Dice en versículo 23, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo, un maestro, para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos debajo del ayo, ya no estamos debajo de la ley. La ley era un maestro para enseñar nuestro pecado, para enseñar que no podemos seguir con obras, que nuestras obras nunca va a ser suficiente. ¿Okay? Entonces, cuando tú quieres regresar a la ley, Cristo no te aprovechó, porque todavía no aprendiste eso de que nunca era suficiente. Si vamos a Romanos 5, vemos aquí que nunca tenemos la fuerza para seguir en obras. Como dice en Mateo que debes amar a Dios con toda tu fuerza, con todo el alma, ¿verdad?
Pero dice aquí, mira, Romanos 5:6, porque Cristo cuando éramos aún sin fuerza, nosotros no teníamos la fuerza para amar a Dios con todo nuestro espíritu, alma, corazón. Éramos débiles, somos débiles, todavía somos débiles. Solamente es Dios que nos fortalece, solamente es Cristo que obra en nosotros. Dice, porque Cristo cuando éramos aún sin fuerza, su tiempo murió por los impios. Oh, pues yo no soy limpio. Para ser salvo, necesitas saber que eres pecador. Solamente un pecador puede ser salvo. ¿Ok? Necesitas saber que eres o antes eras enemigo. ¿Ok? Versículo 8 dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, más aún nosotros gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Éramos enemigos, Cristo murió por nuestros pecados y por su sangre ya recibimos la reconciliación. Ya tenemos paz con Dios. Ya teniendo paz con Dios, ¿cómo vas a caer de paz con Dios si era cuando eras enemigo? Dios murió por ti. No era cuando te arrepentiste y cambiaste tu vida, Cristo murió por ti. No era cuando confesaste y bautizaste, Cristo murió por ti. Era cuando eras desobediente, era cuando eras enemigo, era cuando eras sin fuerza, Cristo murió por ti. Y cuando creíste eso, confiaste que murió por ti, eres salvo de ira y ya eres reconciliado. Eso es todo. No hay más. Cristo lo hizo. Cristo hizo todo. Tú no hiciste nada. Si vamos a 1 Corintios capítulo 15, creo que ya tenemos, cada semana lo leemos, este versículo. Y repetición es el mejor maestro. Gente que dice que no puedo captar, soy burro, lo que sea. Yo también. Pero repetición es el mejor maestro. Y eso aplica para todo. Deportes, escuela, escritura. Repetición es el mejor maestro. Capítulo 1 Corintios 15, 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Este es el evangelio que nos salva. Esto no se encuentra en Jacobo. Esto no se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es Pablo que fue revelado este evangelio. Las Escrituras profetizan que Cristo iba a morir, y estaba profetizando que el Cristo iba a sufrir y resucitar, pero nunca Cristo predicó, ve, diles que Cristo murió por tus pecados. Él nunca dijo a sus discípulos, te voy a enviar a las ovejas perdidas y diles que Cristo ya murió por tus pecados y creen en Él. Él nunca dijo eso. Nunca lo dijo. Pero en Efesios capítulo 1, en versículo 13, dice que cuando tú escuchas este evangelio, Romanos 10, 17 dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17, ¿verdad? Que cuando tú escuchas algo, escuchas la palabra de Dios, allí viene fe. Y cuando tú escuchas este evangelio, lo confiaste y eres sellado con el Espíritu Santo para siempre. Pues hasta el día de rendición, dice Efesios 1:13, en el cual también confiasteis vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando escuchaste este evangelio de nuestra salvación, que Cristo murió por tus pecados, resucitó el tercer día, cuando crees eso y confiaste, eso es importante, no nomás escuchar, pero cuando confiaste eso, que lo creíste, ¿verdad? Eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Entonces, tenemos la cruz. Tenemos la sangre de Cristo. Tenemos la resurrección. Y dice, cuando lo escuchas, es mi oreja. Cuando lo escuchas, Romanos dice, cuando obedeciste esta forma de doctrina en tu corazón, que lo creíste, eres sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice, siguiendo 2 Corintios 1:22, que fuimos sellados con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando escuchamos este evangelio, lo escuchaste, lo creíste, sellado con el Espíritu Santo de promesa, que es las arras de nuestra herencia. Un recibo, que tenemos una herencia con Dios. No dice que somos sellados hasta que pecamos otra vez. Pues lo vas a perder en menos de una hora, yo creo. Pero ojalá no. Pero dice que somos sellados hasta la redención. ¿Cuándo es eso? Cuando vamos a recibir un cuerpo celestial. Cuando vamos al polvo y vamos a subir con Dios en un cuerpo celestial. Allí es la día de redención. No puedes perder esto. Tú no hiciste nada para obtener el Espíritu Santo de promesa. Tú solamente creíste y confiaste. ¿Ok? Si vamos a Romanos 3:21, dice, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Sin la ley tenemos justicia. No es por observar mandamientos, pero escuchar que Dios ya murió por nosotros. Dice en versículo 22, dice, la justicia, digo, de Dios por la fe de Cristo Jesús, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Ya tenemos una gracia de Dios. Recibimos su gracia. Es por su sangre, creyendo en Él. Creyendo no solamente en su nombre, ¿verdad? Porque eso fue el evangelio de Juan, pero creyendo que Él es el justo y el justificador, que Él murió por nosotros, que Él es el que justifica. Si vamos al versículo 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de fe. No te puedes jactar, pues yo me bauticé en el 2020 y tanto. Pues ¿cuándo fuiste salvo? Pues confesé el nombre de Cristo en octubre de... No te puedes jactar. No hay nada que tú hiciste. Nadie se puede decir, pues yo soy salvo porque yo hago diezmos, o yo hago estas ofrendas, pues yo voy a la iglesia cada domingo. Nadie se puede jactar. Es solamente lo que Cristo hizo.
Cristo es todo. Si vamos a Tito, capítulo 3, después de Timoteo, pero Tito 3, versículo 4, dice, mas cuando la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, para con los hombres apareció, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo Jesús nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos hechos heredores según la esperanza de la vida eterna. No es por obras que nosotros recibimos vida eterna, sino por Cristo que apareció, murió por los pecadores. Solamente por eso. Así es que somos salvos. Nadie se puede jactar. No por obras de justicia de nosotros, sino por su justicia, que Él era el perfecto y Él murió en nuestro lugar. Si vamos a... Efesios 2. Otro versículo que deben tener en su memoria. Aquí Efesios 2 dice, 2:8, dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, es el don de Dios. Gente dice que la fe es el don de Dios. Los calvinistas dicen, Dios te dio fe para creer. Pero el don de Dios es esta gracia. Fe es solamente escuchar y creer. Entonces, dice versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se pueda jactar, que nadie diga, no, pues yo me bauticé, ciertamente soy salvo, o pues yo voy cada fin de semana. No, eres salvo por gracia, por la fe, que Cristo murió por tus pecados. Eso es el don de Dios. Nada que tú hiciste para que nadie se pueda gloriar en lo que ellos hacen. ¿Ok? Es por su sangre somos reconciliados. Versículo 13 dice, más ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos ha hecho uno y ha derribado el muro intermedio que nos separaba, habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la ley de los mandamientos contenidos en las ordenanzas, para formar en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo paz, para reconciliar ambos a Dios en un cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. Por la cruz tenemos reconciliación. Por la cruz estamos en un nuevo hombre. Luego hablamos más de eso, pero por su sangre que Cristo derramó, tenemos perdón de pecados. Eso es lo que dice en Efesios capítulo 1:7, dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gloria. Es su sangre, no es su sangre que según Tomás, es sangre que derramó en la cruz. Y por esa sangre tenemos redención de pecados. Si vamos a Colosenses capítulo 2, dice que ya murió por todos tus pecados. ¿Cuándo murió Cristo? ¿Murió ayer o murió hace casi 2000 años? Antes de que tú naciste. Colosenses 2:13 dice, y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, trayendo de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola de en medio, esclavándola de la cruz. Como hizo en Efesios, que quitó el muro intermedio que separaba judío y gentil, que había
Y aquí dice que las ordenanzas, las leyes, se quedó allá en la cruz. Por la cruz murió por todos nuestros pecados. Por la cruz ya enclavó y rayó todos los pecados. Se quedó allá. ¿Ok? Ya eres perdonado de todo. Pasado, presente, futuro. No significa que debemos seguir en pecado. Eso lo estudiamos en Romanos 6. Pero ya murió por todo. Él hizo todo. Debemos confiar en eso. Nuestra carne solamente obra muerte. Nuestra carne era sin fuerza. Nuestra carne no era suficiente. Por eso es que Cristo necesitaba morir por nosotros. Si nosotros lo podíamos hacer, entonces ¿por qué murió Cristo? Eso dice en Gálatas, que leímos hace rato, que si había una ley que podría darnos justicia, sería por esa ley. Pero no, eso no fue. Dice en Romanos 5, versículo 21, dice, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna, por Cristo Jesús el Señor nuestro. La gracia de Dios no es religión, la gracia de Dios no es seguir en su gracia por obras. La gracia de Dios es un regalo. Esto es lo diferente de que nosotros tenemos con las otras religiones. Las otras religiones dicen, necesitas seguir en obras, necesitas seguir haciendo, amar a tu prójimo, todo eso, que son cosas buenas, pero eso no es lo que te da justicia. Eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es comer una hostia y tomar su sangre. La gracia de Dios es que Él murió por ti, aunque tú eras pecador, aunque tú eras enemigo de Dios, aunque eras sin fuerza, Él murió por ti, murió en tu lugar, y es un regalo. Capítulo 6, 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. No dice el don de Dios, no dice el galardón, algo que, pues el galardón también es como un regalo, pero no dice la deuda de Dios es vida eterna. Él no te está dando vida eterna porque tú hiciste algo. Él te lo está regalando, algo que tú no eres digno de. Es su misericordia. Si vamos a 2 Corintios capítulo 5, dice en el versículo 21, dice, porque el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él tomó nuestro pecado. Él era perfecto. Él era sin pecado. Pero tomó nuestro pecado, murió por nosotros, y ahora Él está regalando su justicia. Él es el correcto, el perfecto, el recto, ¿verdad? Y Él nos está dando su justicia. Solamente podemos ser declarados justos si Dios nos da su justicia. En Romanos 4, Pablo dice que Cristo resucitó para nuestra justificación, que Él se entregó por nosotros. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Resucitó para darnos su justicia. Algo que solamente Pablo predica. Solamente es Pablo que predica que la cruz también es tu crucifixión y resurrección. Que Él te da su justicia a ti, gratis. Nosotros en esta vida ya no debemos seguir en esta vida tratando de otra vez regresar a la ley. No es algo que podíamos hacer antes. No es algo que
podíamos seguir. Debemos reconocer eso. Por eso es que al principio teníamos necesidad de un Salvador. En Gálatas 2, Pablo dice que él ya vive por Dios, que es Cristo que vive en él. Él sabe que él no pudo obrar, que toda la religión, todo eso, circuncidado el octavo día, que todo eso es estiércol para el conocimiento de Dios. Dice en Gálatas 2, 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Nadie será justificado por hacer la ley. Nadie. ¿Okay? Solamente eres justificado por Cristo, que Cristo murió en tu lugar, que Él te regaló su justicia. Y así vives cada día después del día que crees, con ese acuerdo que Cristo murió por ti, que Cristo está en ti, que eres sellado con el Espíritu Santo. Entonces, sigues caminando en fe. No andas, después de que eres salvo, no andas para atrás en la ley, porque eso no te salvó. Andas en fe que Cristo murió por ti. Y pues se necesita entendimiento, se necesita estudio de cómo debemos andar. Pero se necesita saber que la ley nunca te salvó, que no es algo que debemos regresar. Dice en versículo 21, dice, no frustro la gracia de Dios, porque si por la ley proviene la justicia, entonces Cristo murió en vano. ¿Okay? Religión nunca te va a salvar. Tu bautismo nunca te va a salvar. Confesión, lo que sea, ninguna obra te va a salvar. Nunca te va a dar justicia, nunca te va a aprovechar. Solamente Cristo muriendo por tus pecados aprovecha. Eso es todo. Si tú piensas que ahora tú lo puedes hacer, entonces no necesitabas Cristo. ¿Verdad? Hay un pasaje en Mateo, Marcos, Lucas, en Mateo que dicen los fariseos, Jesús le dice a los fariseos, no, pues yo vine a rescatar a los pecadores, ¿verdad? Dicen que los sanos no necesitan doctores. Pues los fariseos dicen, no, ya, nosotros somos sanos. En vez de mirar su propio pecado, ellos no miraban la necesidad de su rey Mesías. Right? Entonces nosotros también cada día tenemos este entendimiento que nosotros no somos suficientes, sino que es Cristo murió por nosotros. Si vamos a Romanos 11, no, Romanos 4. Romanos 4, 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica limpio, su fe le es imputada por justicia. Cuando tú crees que Cristo justifica limpio, tú eres imputado justicia. Así es. Eso es la gracia de Dios. Es tan simple. Hoy Dios nos instruye que debemos creer en lo que Cristo hizo. Creer que Cristo murió por nuestros pecados y eso es todo. Esas son sus instrucciones. En tiempos pasados era obedecer ley. En tiempos pasados era ofrendas. En tiempos pasados era, si crees en Dios, vas a hacer esto. Ahora es, si crees en Dios, crees que murió por ti. Creyendo que se necesita hacer obras, creyendo que se necesita bautismo, todo es obras de la ley. Estás desobedeciendo a Dios. Algo interesante que en tiempos pasados, si quitas las epístolas de Pablo, obedeciendo a Dios es obedeciendo los mandamientos.
Pero ahora Dios dice que obedeciendo a Dios es no obedeciendo los mandamientos de la ley. Obedeciendo a Dios es creyendo que Cristo murió por ti, que Él justifica al limpio y que los justifica, ¿verdad? Que Él es el justificador y el justo. ¿Okay? El Evangelio es tan simple que somos completos en Dios. No necesitamos nada más después de ser sellados con el Espíritu Santo. Lo que Cristo hizo, lo que Cristo obró, es suficiente. Cuando dice Jacobo, la fe sin obras es muerte o es muerta, ¿verdad? Muerto. Es real eso. Pero no es mi obra, es la obra de Jesús, que Él era el perfecto. Lo que Él hizo es suficiente. Yo no puedo hacer nada en mi carne, pero Jesús hizo lo suficiente. Y por eso mi fe mi fe es viva por esa razón. Porque es Cristo que obró. Es Cristo que hizo todo. Es la gracia de Dios. Ok, terminamos con eso. Gracias Dios por tu gracia. Gracias Dios por revelar este misterio que Cristo murió por nuestros pecados. Que tú quieres que todo hombre venga a este conocimiento que Cristo murió por nuestros pecados y que es el mediador de hombre y de Dios. Gracias Dios por sellarnos con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, que no es por obras que nosotros hicimos, porque nosotros nunca pudimos, sino que es Cristo que obedeció, Cristo que obró y que Cristo resucitó para nuestra justificación. Gracias. Amén.